Aleluya. Mi vida nunca jamás será igual. Puede sentarse un momentito. You may be seated. Dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, The word says that for those who have a received los que him, creen en su nombre, those who believe in his name, le ha hecho he has made them hijos de Dios. children of God. ¿Y cuántos son hijos de Dios? And how many are children of God? ¿Cuántos son hijos de Dios? How many are children of God? Yo lo oigo con la mano levantada. I hear you Y with lo raised veo y lo hands. oigo diciendo amén I see you, I fuertemente. hear you saying amen. Ahora, para yo llegar a ser hijo de Dios, So now to become a child of yo God, tengo que creer en Él I need to believe in him y recibirle como el único y suficiente Salvador. and receive him as a one and only Savior. Para verdaderamente yo poder andar como Él To truly walk like him, me demanda. like he demands. Ungido para andar en santidad. Anointed to walk in holiness. Habla la historia de un hombre llamado David que fue ungido por Dios. There's a story about David who was anointed by God. Y este hombre de Dios, And this man of God, en sus primeros años, in his first years, anduvo en santidad delante de Dios. he walked in holiness before God. Pero hubo un momento en el cual But there was a moment in which él debió de estar en la guerra he needed to be in war, y él determinó quedarse en su hogar. and he decided to stay home. Yo creo que nosotros estamos en guerra. I believe that we are at war. Esta nación está en guerra. This nation is at war. Pero antes de esta nación estar en guerra, But before this nation being in war, una vez tú y yo recibimos a Cristo Jesús, once you and I received Christ Jesus, declaramos que nos apartamos de las tinieblas we declare that we depart from y darkness entramos a su luz admirable que se llama Cristo and Jesús. enter his wonderful light that is Christ Jesus. Entonces tenemos que estar bien claros. So we need to be very clear. Hubo otra ocasión en el cual Elías, There was another occasion in which Elijah, mirando la situación del pueblo looking at the situation of the people, que estaban detrás de los ídolos, that they were going after idols, él le dijo que tenían que decidir he told them that they needed to si decide servir a Dios o servir a los ídolos. whether to serve God or serve the idols. Usted y yo tenemos que decidir también You and I also need to decide si le vamos a servir a Dios verdaderamente if we are going to truly serve God y andar en santidad and walk in holiness o no vamos a servirle a Él. or not serve him. Si usted ha llegado aquí, a este lugar, If you have come here to this y place todavía no está seguro and you're not sure de que es hijo de Dios, that you're a child of God, hoy es el día aceptable. today is acceptable day. Hoy es el día de salvación. Today is a day of salvation. Por eso yo quiero hablar con aquellas personas That is why I want to speak with those que people están ungidos para andar en santidad that are anointed to walk in holiness y no andar en sus propios deseos. and not walk in their own desires. David en una ocasión, como dije, se quedó en su palacio en Jerusalén. As I said, David on one occasion remained in his palace in No fue a la Jerusalem. guerra. He did not go to war. Se quedó allí dormido. He remained there sleeping. Luego salió al balcón Then he went to the balcony y vio a una dama que se estaba bañando and he saw a lady who was bathing y entonces la secuestró. and he kidnapped her. El rey la mandó a buscar. The king sent for her. Usted dice, pero Jezabel estaba bañándose desnuda y lo provocó a él. But some people say Jezebel was provoking him. She was naked. Las casas de los reyes The house of the kings, estaban siempre en un lugar alto. they were always at a high place. La costumbre era anteriormente And the previous custom was de los techos de cubierto. for the roofs to be uncovered. Las paredes sí estaban allí. The walls were there. Así que él observó
desde su lugar alto So he observed from his high place a esta mujer, this woman, Jezabel, y Jezabel. entonces preguntó, Betsabé, Bethsabe, y entonces la mandó a buscar. and then he sent for her. Yo me imagino, no dice la Biblia, The word doesn't say this, but I imagine que cuando esta mujer llega donde el rey o va de camino hacia el rey, that when this woman approaches a king, ella podría pensar en cualquier cosa menos en que la iba a violar. she could have thought of anything but that he would be violating her. Porque él supo que era esposa de Urías. Because he knew that she was Uriah's wife. Así que lo más probable es que ella fuera con otros pensamientos. So she probably did not think of that. Muy diferente Very differently a lo que sucedió con la mujer de Potifar, with what happened to Potiphar's wife, José. Joseph. José fue o quería ser violado por la mujer de Potifar. Potiphar's wife was looking for Joseph, Y ella le insistía siempre, todos los días. and she was insistent on being with him. Pero su mente estaba puesta en Dios. But his mind was fixed Que on le podía God, fallar a Dios. that he would fail God if he did that. Por lo tanto, Therefore, él decidió mejor correr. he decided to run. ¿Y sabe qué fue lo que sucedió con él? And you know what happened with him? La mujer mintió y él fue llevado a la cárcel. The wife lied and he was sent to jail. Pero allí en la cárcel Dios estaba con José. But in jail, God was with Joseph. Pensemos en nosotros mismos. Let's think of ourselves. Hay situaciones que se van a presentar a nuestras vidas There are situations that will present themselves in our lives, y hay que huir de ella and we need to flee from them para uno poder seguir andando en santidad. to be able to continue to walk in holiness. Así, ¿a quién le vamos a servir? So who are we going to serve? ¿A Dios o a nuestros deseos? God or our desires? Por eso yo quiero hablarle en esta mañana gloriosa, That is why I want to speak in ungidos para andar en santidad. this glorious morning about being anointed to walk in holiness. ¿Para qué he sido ungido? What have I been anointed to Para do? andar en santidad. To walk in Andar en holiness. santidad no significa Walking in holiness does not mean que somos perfectos. that we are perfect. No somos perfectos. We are not perfect, Pero sí podemos andar en santidad. but we can still walk in holiness. El texto base nuestro es The base text is en Primera de Pedro, in 1 Peter, en el capítulo 1, pero yo quiero usar el verso 14 anteriormente. chapter 1, and I want to use verse 14. Y yo quiero que esté en pantalla para que usted y yo lo leamos. Oí que todos dijimos que somos hijos de Dios. I De heard- nuevo, ¿cuántos somos hijos de Dios? How many of us are children of God? Menos que ahorita. Less Veo than mano earlier. levantada. I see less hands than Ok. earlier. Recibimos a Cristo, somos hijos de Dios. Muy bien. Ahora dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. As obedient children, not conforming yourselves to the former lusts as in your ignorance. Repito, I repeat, como hijos obedientes, as obedient children, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, not conforming yourselves to the former lusts as in your ignorance, sino como aquel que os llamó es santo, but as he who called you is holy, sé también vosotros santos en vuestra manera, ¿en qué? En toda, ¿qué?
vuestra manera de vivir. You also be holy in all your conduct. Repetimos el 15. We repeat verse 15. Vamos a leerlo todos, por favor. And let's all read it, please. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. But as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Porque yo tengo que vivir. Porque ahí lo dice claro. Why? It says it here very clearly. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Because it is written, be holy, for I am holy. Pueden sentarse. los que You may están be parados. seated. Que Dios hable de manera especial, siga hablando a nuestras vidas. That God may continue speaking to us in a special way. ¿Usted sabe que Dios habla de muchas maneras? Did you know that God speaks in many A ways? través de los cánticos, Through hymns, a través del saludo con un hermano. through greeting your brother. Dios nos habla de manera especial. God works in a special way. Cada palabra que decimos a través de ella, Each word that we say through the word, Dios nos habla de una manera muy especial. God speaks to us in a special way. Somos llamados a vivir en santidad. ¿Cuánto creen eso? We are called to live in holiness. How many believe that? Andar en santidad tiene dos dimensiones. Walking in holiness has two dimensions. Vivir separado del pecado Living separately from sin y vivir separados para Dios. and living set apart for God. Vivir separado del pecado Living separately from sin y vivir separados para Dios. and living set apart for God. Sabemos que Jesús es nuestro mayor ejemplo. We know that Jesus is our greatest example. Sí, pastor, pero Él es Dios y por eso Él vivió una vida así, sin pecado. Yes, Pastor, but he was God, so that's why he lived that way. Todas las cosas que Dios nos pide a nosotros All the things that God asks of us, es porque podemos hacerla. it's because we can do it. Las cosas que no podemos hacer, The things that we cannot do, Dios no nos la pide a nosotros, God does not ask of us porque Él se encarga de hacerlo. because he takes charge of those things. Yo siempre he usado el ejemplo de los árboles. I've always used the example of trees. Usted y yo sembramos la semilla, We sow the seed, pero Dios le da el crecimiento. but God gives the growth. Por más que usted haga, usted no puede hacer crecer un árbol. With every effort, you cannot make a tree grow. De la única manera que nosotros podemos crecer en el Señor The only way that we can grow in God es por medio de su palabra. is through his word. De la manera que podemos conocer a Dios The way that we can get to know God es a través de acercarnos a Él cada día más y más. is through getting closer to him every day more and more. Jesús fue tentado en todo, Jesus was tempted in everything, pero no pecó. but did not sin. Él vivió para cumplir la voluntad de Dios. He lived to fulfill the will of the Father. Dios nos llamó a cada uno de nosotros para que cumplamos su voluntad. God has called each and every one of us to fulfill his will. Se ha preguntado, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Have you asked yourselves, what is the will of God? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, The will of God is your sanctification, que os apartéis de fornicación. that you depart from fornication. A eso nos ha llamado Dios. That is what God has called us Apartarnos del pecado to be apart from sin y vivir una vida agradándole a Él. and live a life pleasing him. ¿Usted cree que podemos? Do you think we can do it? El mandato a ser santo es posible porque Dios lo dice. The mandate to be holy is possible because God asks us to do it. ¿Usted cree que Jesús hizo la obra en nosotros? Do you think that Jesus did the work in us? No, pastor, eso todavía sigue trabajando. No, Pastor, that's still a Yo work soy in un progress. producto no terminado, I'm not a finished product, pero eso no es una licencia para pecar. but that is not permission to sin.
sabemos que mientras estamos aquí vamos a tener pecado y vamos a tener tentaciones y el pecado va a estar delante de nosotros siempre. We know that while we are here, there will be temptations and there will be sin. Dios amó tanto a la iglesia God loved the church so much que se entregó por ella. that he gave himself for it. Eso lo dice Efesios capítulo 5, 25 y 26. That's what Ephesians 5:25 and 26 say. Mi primer punto es The first point is la base de nuestra santidad. the foundation of our holiness. Sabemos que la palabra del Señor dice que no hay justo ni uno. We know that the word says that there's not one person who is just. Solamente Cristo fue el justo. Just only Christ was just. Romanos 3, 9 y 10. Romans 3:9 and 10. ¿Qué pues somos nosotros? ¿Mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. What then? Are we better than they? Not at all. For we have previously charged both Jews and Greeks that they are all under sin. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romans 3:23 says, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Solamente somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. We are only justified by faith in Christ Jesus. Romanos 5:1. Romans 5:1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Así que si en algo tenemos que justificarnos, So if there's anything that we justify ourselves by, tiene que ser a través de la fe que tenemos en Cristo Jesús. it has to be through the faith that we have in Jesus Christ. Y en Él es que tenemos la verdadera paz. And in him we have true peace. Dije que estamos en guerra I said that we are at war una vez recibimos a Cristo Jesús. once we receive Jesus Pero en Christ. medio de la guerra Dios nos da paz. But in midst of war, God Por gives medio de la us fe y peace la confianza que tenemos en Jesús. through the faith and trust that we have in Christ Jesus. Segunda de Corintios 5:21 nos dice, 2 Corinthians 5:21 tells us, hablando de Jesús, speaking about Jesus, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. for he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Sabemos que para el mundo enviar a una persona inocente a padecer por un delito de otro es una injusticia. We know that for the world to send an innocent person to pay for the crime of another is injustice. Es decir, el que cometió el delito fue otra persona. This is to say that another person committed the crime. Pero entonces, esa persona siendo justa And then that innocent o person no cometiendo ese delito, who did not commit the crime lo mandan entonces a otro a la cárcel. is sent to jail in place of another. ¿Usted sabía que así hay muchas personas en la cárcel por otros que deben pagar? Did you know that that happens a lot in real life? Sin embargo, para Dios, el sacrificio de Jesús en la cruz es lo que nos justifica. However, for God, the sacrifice of Jesus on the cross is what justifies us. Las cosas de Dios a las humanas y a las naturales como que se ven como si fuera como al revés, ¿se dan cuenta? The things of God and the natural things sometimes look like opposite things. Parece así, como de una manera así. It looks that way. Jesús Jesus cargó todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. carried all of our iniquities and sins. Fíjese lo que Jesús hizo. And let's see what Jesus did. En Colosenses, en el capítulo
2, del En- verso 3 en adelante, In Colossians 2, allí él habla y dice, there he speaks and says, lo primero que dice es perdonándoos todos los pecados. the Y first thing luego, he says is that he forgives all sins. y luego dice And then says que él tomó el actas de los decretos that he took the acts of the decrees que había contra nosotros que no eran contraria. that were against us. La clavó en la cruz. He nailed them to the cross. Y oiga esto, qué maravilloso. And hear this marvelous thing. Y despojándoos a los principados y a las potestades, In taking down the los strongholds, exhibió públicamente triunfando en la cruz. he exhibited them publicly, Y todo triumphant. eso por usted y por mí. And all of that for you and I. La culpa que teníamos nosotros que pagar, The price that we had to pay, Él tomó esas deudas. he took them upon himself. Por eso fue que mientras Él estaba allí en la cruz, sufriendo por nosotros, That is why while he was on the cross suffering for us, allí debíamos estar nosotros, we should have been there. pero Él ocupó el lugar nuestro. But he took our place. Y mientras estaba allí, And while he was there, Él dijo, Padre, ¿por qué me ha desamparado? he said, Father, why have you Por left el me? pecado tuyo y mío. For your sin and my sin. El único momento en el cual el Padre se separa del Hijo o el Hijo se separa del Padre The only moment in which the Father and the Son separate, fue solamente en ese momento, it was only in that moment, el día más oscuro, the darkest day. y todo lo hizo por amor a nosotros. And he did that for the love of De us. tal manera amó Dios al mundo God loved the world que dio su Hijo unigénito that he gave his only begotten para Son, que todo aquel que en Él cree no se pierda, so that he who believes in him will not mas perish, tenga la vida eterna. but have eternal life. Entonces, valió la pena o vale la pena So it is worth it. It was worth it. seguir sirviéndole al Señor. It's worth it to continue to serve the Lord. Vale la pena It is worth it apartarse del pecado to be apart from sin y andar en santidad delante de Dios. and walk in holiness before the Lord. ¿Sabe cuál fue la consecuencia Do you know what the consequence was de David pecar delante de Dios of David sinning before the Lord con esta mujer? with this woman? Ella no quería, She did not want to, pero estamos hablando de rey. but we are speaking about the king. El que le dice no al rey era muerto, The one who said no to the king was dead, así que fue so she had to go. embarazada esta mujer por el rey. And she was pregnant by him. Y fíjese lo que sucede con las mentiras. And let's see what happens with lies. Una mentira añade otras mentiras más. A lie leads to another lie. Como él quería mantener su imagen de rey, David, Because he wanted to keep his image as a king, él lo que hizo fue mandar una carta he sent a letter con el esposo de esta mujer, with the woman's husband, Uría, Uriah, y la llevó a Joab. and he brought it to Joab. Y David le pregunta, ¿y cómo está Joab? ¿Cómo están ellos? Hablando de los soldados, ¿cómo están? And the letter asks how the soldiers were, how he was. Y esa carta era para la sentencia de él mismo. And that letter was to sentence that same man. Así que la carta decía So the letter said que se separaran, cuando estuvieran en la guerra todos delante, se separaran that when they were at war, for them to separate y dejaran a Uría delante. and to leave Uriah in the front. Y entonces, pues lo mataron a Uría. And then he was killed.
Y para que las cosas fueran un poquito más encubiertas, And to cover things up even more, no solamente murió Urías, sino que murieron otros soldados más también. Uriah was not the only one that died, other soldiers also died, Para que se queden calladas las cosas. so that things remained quiet. Es como cuando uno sale a otro lugar It's like when someone goes to another place y dice, bueno, aquí nadie me va a ver. and says, no one will see me here. Estoy en este país, nadie me va a ver, I'm in this country, no one will see así que me, yo me voy a gozar. so I'm going to enjoy. Y se va di que a gozarse por allá, And you enjoy En- yourself en pecado. in sin. Pero Dios está ahí, te está mirando. But God is looking at you. Eso sucedió con el rey. That is what happened with the king. Ahora le voy a hablar de cuál fue la consecuencia que vinieron luego. So now I'm going to Yes. speak about the consequences that came Así que él later. cometió adulterio, pero también asesinato. He committed adultery and murder. El ungido de Jehová. The anointed one of the Lord. Dios lo llamó God y al called principio him, es ungido del Señor. and at the beginning he was anointed one of the Lord. Un hombre conforme al corazón de Dios. A man according to the heart of God. Consuelo para los que quieren seguir pecando. Comfort for those who want to keep sinning. Ah, sí, por si eso fue David. If David was like that, Entonces yo puedo seguir entonces. then en I lo can que estoy. also continue. No estoy tan mal I'm not that bad porque él pecó también. because he also sinned. Pero ¿cuál fue la consecuencia de David? But what was the consequence? Primero, Absalón First, Absalom, se rebeló contra él, su propio hijo. his own son, rebelled against him. Vivió con las mujeres del mismo papá. And he lived with his own father's wives. ¿Usted está oyendo cuáles son las consecuencias? You're hearing what the consequences are. David tuvo varias mujeres y concubinas también. David had many wives and concubines. De esta mujer también luego viene Salomón. And then Solomon comes. Solomon. Salomón tuvo la unción mayor de David Solomon had a greater anointing than en David cuanto al pecado, when it came to sin. porque ¿cuántas mujeres tuvo? Because how many women did he have? 700 700. y 300 concubinas. 700 wives and Así 300 que la unción fue concubines. mayor. So the anointing was greater. ¿Cuántos quisieran esa unción? How many of you want that anointing? No levante la mano. Don't raise your hand. ¿Se da cuenta cómo fue creciendo la unción? Do you see how the anointing pecar. grows to sin? Pero no una unción para vivir en santidad. But not an anointing to live in Una unción holiness. para vivir en santidad An anointing to live in es muy holiness diferente. is very different. David sabía que tenía que vivir una vida dedicada al Señor. David knew that he had to live a life dedicated to the Lord. El mismo David And that same David es que escribe en el Salmo 139, is the one who writes in Psalms al 139. final del Salmo dice, examíname, At the end of the Psalms, it says, examine, pruébame. test me. Entonces, nosotros le decimos al Señor muchas veces, examíname, oh Dios. And we tell the Lord oftentimes to examine me. Y es importante que lo digamos. And it's important that we say it. Conoce mi corazón, Search my heart. pruébame y conoce mis pensamientos. Try me and know my anxieties, my thoughts. Dios lo sabe todo, God knows everything, pero Él quiere que usted y yo le digamos a Él. but he wants us to tell him. Dice más en el verso 24, En y ve si hay en mí camino de perversidad And verse 24 says, and see if there's any wicked way in me, y guíame en el camino eterno. and lead me in the way everlasting. Tenemos que pedirle siempre dirección, guianza al Señor en todas las cosas. We need to ask God for direction and guidance in all things. Señor, ayúdame a vivir una vida agradable delante de ti. God, help me to live a life pleasing before you. ¿Ustedes creen que se puede? Do you believe it can be done? Se puede, hermanos. It can be done, brothers. Porque todos los deleites
Because all the delights habido y por haber that exist, lo tuvo Salomón. Solomon had. No hubieron cosas que no desearan sus ojos y su corazón que él no la tuviera. There wasn't anything that he desired that did not exist, that Y al he didn't final have. dice en Eclesiastés In Ecclesiastes, it que says todo es that everything is vanidad y qué más, vanity. And what else? y aflicción de espíritu. An affliction of spirit. Todo. Everything. Entonces es un buen ejemplo que podemos tomar de él And that is a good example that we can take from him, para no vivir igual como vivió él. to not live like him. Sí, pastor, con todo ese dinero cualquiera quiere vivir así bien. Yes, Pastor, with that money, everybody wants to live that good life. Pero al final muchas personas dudan si fue salvo o no fue salvo. But at the end, many people doubt whether if they were saved or not. Dios sabrá. And God only knows. Pero lo más importante es entender But the most important thing is to que understand todo lo que usted y yo sembramos, that everything that you and I sow, eso vamos a cosechar. we will also reap. Usted siembra tempestad y quiere recibir paz, If you sow tempest, you want to receive peace? porque muchos andan en tempestad Because many are in storms and y se están tempests, quejando que porque no tienen paz, and they are complaining that they don't have que peace, porque las cosas les salen mal. that why everything goes wrong for them. Y saben quejarse más que darle gracias a Dios. And they know better to complain than to give thanks to God. Debemos de darle gracias a Dios por todo. We must give thanks to God for Para everything. para andar en santidad, To walk in holiness, debemos despojarnos del viejo hombre. we need to leave the old man behind. Como uno se despoja así cuando se va a bañar, Just like you take your clothes off when you're going to shower. nos despojamos de todo, ¿cierto? We take everything off, right? Así tenemos que despojarnos del viejo hombre. We also need to leave the old man Efesios behind. 4:22 en adelante. Ephesians 4:22. Lo quiero ver en pantalla aquí enfrente, por favor, cuando puedan. Efesios 4:22 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. That you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lusts. ¿Cómo dice que son los deseos? What does it say about desires? Engañosos. They are deceitful, Amén. Pasión desordenada. disorderly passions. Repito de nuevo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. I repeat that you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to deceitful lusts. En el texto base, en 1 de Pedro capítulo 1, verso 14, The base text, 1 Peter chapter 1, verse 14. ahí leímos que como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. That it says that do not conform to the former desires when you were in ignorance. Así que si usted sigue pecando conscientemente, So if you keep sinning consciously, usted se olvidó de que anteriormente, antes de conocer a Cristo, usted era un ignorante porque usted lo hacía. you forget that you were ignorant what you were doing it before you knew Christ. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Para no hacerlo más. To not do it again. Amén. Ahora fíjese lo que dice el 23 So let's see de Efesios verse 23 of Ephesians 4. 4:23. Lo que tenemos que hacer. What we need to do. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. And be renewed in the spirit of your mind. Hermano, si una persona se convierte al Señor Brothers, if a person converts to the Lord y su mente sigue igual y no es renovada, and his mind remains the same and is not renewed, va a seguir andando en pecado. they will continue to walk in sin. Nuestra mente tiene que estar renovada por el Espíritu Santo de Dios. Our minds must be renewed by the Holy Spirit of God.
Y usted y yo somos And you and I lo que tenemos que venir a Él. are the ones that need to come to Him. Es increíble, hermanos, It's incredible, brothers, de personas que quieren cambiar, that persons want to change, pero no dejan las cosas para cambiar. but they don't leave the things that are required to change. ¿Usted está oyendo esto? Are you hearing this? Me acuerdo de una persona I'm reminded of a person que quería bautizarse, that wanted to get baptized, pero estaba viviendo en adulterio, but they were living in adultery, estaba fumando, smoking. y entonces en uno de los estudios me dice a mí, And in one of the studies, he tells me, pastor, ya yo voy a dejar el cigarrillo, Pastor, I'm going to quit smoking. ya yo me separé de ese hombre I separated myself from that man para vivir una vida recta delante de Dios. to live a straight life before God. Pastor, pero yo tengo un cigarrillo y una cajilla, no un cigarrillo, varios cigarrillos. I have not only one cigarette, but various Te boxes. prometo que estos son los últimos que me fumo. I promise that those are the last ones that I'm smoking. Entonces, ¿usted cree que así habrá cambio? So you think change will come that way? Mire, pastor, usted no me entiende, Pastor, you don't understand me. pero con ese hombre, esa mujer, yo tengo ya mucho tiempo viviendo. I've been living with a man or woman for a long time. No nos hemos casado, We're not married, pero yo lo quiero a él me quiere a mí, but I love him and he loves me. así que yo sé que con el testimonio mío él va a cambiar. So I know Oye. that with my testimony, he's going to change. Y yo me pregunto, ¿cuál testimonio tú estás dando? And I ask myself, what kind of testimony are you giving? Pero yo sé que eso viene pronto, pastor. But I know that's coming soon, Pastor. Yo no sé por qué se me presentan tantos casos, I don't know why so many cases present themselves. pero me acuerdo, y son hermanos que no están aquí, para que no vayan a pensar en alguien. And these brothers aren't here, so you don't start thinking of things. Pastor, yo quisiera bautizarme, Pastor, I want to get baptized, pero todavía yo no me he casado. but I'm not married yet. Bueno, pero habla con él. Si ambos se quieren y tienen hijos y todo eso. Well, speak to him if you have children and you love each other. Él es un hombre bueno y eso, pero no quiere. Dice que otros están viviendo mejor que muchos que están casados. But he doesn't want to because he thinks we're living Si better es el than other problema de people. algunos de los que están aquí. If that is your problem, Lo que hablo son puras casualidades. that is a pure coincidence. No son casualidades que el Señor me está hablando, pastor. It's Dele not un a aplauso, coincidence, it's that the Lord is speaking. Digo, mire, hermana, eso se resuelve muy fácil. Look, sister, that is resolved very easily. Déjelo sin cena, sin comida, sin desayuno. Leave him Y usted without verá. breakfast, lunch, the dinner, and you will see. Y lo entendido me entiende. And the ones who understand, understand. ¿No entendió usted, hermana? You don't understand, sister? Ok, muy bien. Así que mire, lo hizo así y no duró una semana cuando ya se habían casado. So she did that, and within a week they were married Porque hay que ponerse fuerte. because you need to be strong. Amén. Tanto hombre como mujer. Men and women. Así que eso es lo que Dios hace. So ¿Y qué- that is what God ¿Y qué does. son hoy en día? Son pastores, ellos dos. And today they are pastors. Amén. Amén. Y el 24 dice de Efesios, And verse 24 says, y revestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. and that you put on the new man, which was created according to God in true righteousness and holiness. ¿De quién tenemos que vestirnos? What do we need to put on? Del nuevo hombre. The new man. Dice que las cosas viejas pasaron Says that all things have passed,
y todas son hechas. and all have Nueva. become new. Pero dice, de modo. But it says by which? Segunda de Corintios 5:17. 2 Corinthians 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, Therefore, if anyone is in Christ, si alguno está en Cristo, if anyone is in Christ, eso me lleva a pensar that brings me to the thought que no todo el que viene y recibe a Cristo como el único y suficiente Salvador, that not all who come and receive Jesus Christ as their que Savior, no todo lo que dicen que tienen tantos años sirviéndole al Señor, that not all who say they have X amount of years serving the Lord están viviendo conforme are living a according sus demandas. to His demands. Y sus mandamientos no son gravosos. And so in His commandments, De modo que si alguno está en Cristo Jesús, therefore, if anyone is in Christ Jesus, ¿qué más dice? what does it say? Las cosas viejas, All things have passed, he aquí todas. and all things. Entonces, deja entonces ese viejo, dijo esa So leave that old vieja man, manera de vivir. that old way of living. No estoy diciéndole a los adultos que pasan como yo que dejen la vieja, I'm not saying to leave que your dejen old el viejo. person. Estoy hablando del viejo hombre, I'm speaking of the old man. ¿ok? Amén. Amen. ¿Está claro entonces? Are we clear? Muy bien, muy bien. No, para que después no tenga problema yo con las hermanas y los hermanos. So you don't get me in trouble with fellow brothers and sisters. Entonces, si ya pasaron, quiere decir que no puedo entonces seguir andando con ella. So if they have passed, then I can't keep walking with them. Alguien dijo, suelte ese muerto. Someone says, let that dead man go. Ya tú eres libre en el Señor. You're free in the Lord. Amén. Anda en libertad. Walk in freedom. Ya tú no eres esclavo, You're no longer a slave, sino eres libre en el Señor. but you're free in the Lord. Pero libre para qué? And free to do what? Para andar en santidad. To walk in holiness. No debemos de satisfacer, como dije, nuestros deseos carnales. And like I said, we can't satisfy the desires of the flesh. Uno de mis libros favoritos es Gálatas, capítulo 5, One of my favorite chapters is Galatians chapter 5, 16 y 17. verses 16 and 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. I say then, walk in the Spirit, and you should not fulfill the lust of the flesh. ¿Cómo debemos de andar? How should we walk? En el Espíritu. In the Spirit, Bien. Y no satisfagáis los deseos de la carne. and not fulfill the lusts of the flesh. ¿Por qué? Why? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Hay una oposición There's an opposition entre la carne y el Espíritu. between the flesh and the Spirit. Cuenta la historia The story says de una persona que tenía dos perros. of a person who had 2 dogs. Oiga este. No estoy hablando de Apocalipsis que dice que los perros estarán fuera. I'm not talking about Revelations that says the dogs Apocalipsis will be 22 out. habla de eso. Ok. La cuestión es que él echaba a pelear los perros y ganaba el que él quería. So he would put the dogs to fight, and the one he wanted to win would win. Y le hicieron la pregunta, And they asked him this. había un perro blanco y otro negro. There was a white dog and a black dog. ¿Y por qué a veces gana el prieto y a veces gana el blanco? Why does a black one win sometimes, and why does a white one win sometimes? ¿Por qué? Why? Bueno, porque lo que yo hago es Because what I do is que cuando yo quiero que gane el blanco, that when I want the white dog to win, no le echo comida al negro I don't give food to the black one, y entonces está débil porque no ha comido and so he's weak because y he entonces el hasn't blanco eaten, gana. and so the white one wins. Así que eso es lo que yo hago So that's what I do. cuando yo quiero que gane el negro.
When I want the black dog to win, no le echo comida al blanco I don't feed the white y one, entonces gana el negro. and so the black one wins. Así, así que eso es lo que sucede. So that is what happens. Así que cuando yo le doy deseo a la carne, So when I give what, gana la carne when the flesh, y el espíritu pierde, es Bueno. decir, se debilita. when the flesh is fed, then the spirit is Y el que weakened. se ve formado, bien fortalecido, And the one who is strengthened es el hombre carnal. is a fleshly man. Entonces cuando yo ayuno, So when I fast, cuando yo oro, when I pray, eso es darle comida a la carne. that is feeding the Entonces, spirit. al espíritu, gracias, al espíritu, Spirit. entonces ¿qué pasa? And so what happens? Que la carne se debilita The flesh is y el weakened, espíritu entonces se pone and the spirit is fuerte. strengthened. Amén. Entonces, ahí se cumple So that is fulfilled. lo que dice la palabra, ahí el verso que leímos. So here it is fulfilled what we Porque just el read. deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. For the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Entonces está bien fácil, ¿cierto? So it's very easy, right? Entonces no hay que dejarle los ayunos y todas esas cosas a Dios, So you can't leave como algunos fasting carnales dicen. and other things to God, like some people say. No, ya Dios lo hizo en la cruz del Calvario, ya yo no tengo que hacer más nada. God did it on the cross. I don't need to do anything Cuando else. usted ayuna, no está ayunando para Dios, está ayunando para usted, When you're para fasting, sujetar su carne. you're subjecting your flesh. Amén. Ustedes saben de lo que estoy hablando cuando hablo de ayuno, You know what I mean when I say fasting? porque hay gente que no sabe de lo que estoy hablando porque nunca han ayunado. Because some people do not, because they've never fasted. Ayunar no es pasar hambre. It is to be hungry. Amén. Amen. Es sujetar la carne. It's subjecting your flesh. Bueno, es increíble Brothers, it's incredible que hay personas del mundo that there are worldly que no han people conocido a Cristo Jesús, that have not known Christ, que era para mantener su belleza, that to keep their le beauty, pagan a un doctor para ayunar. they pay a doctor to ¿Usted está fast. oyendo esto? Are you hearing this? Porque cuando usted ayuna, Because when you fast, la toxina the toxins se salen del cuerpo. leave your ¿Usted está body. oyendo eso? Are you hearing this? Que hay que ayunar aunque sea hasta para la salud. That it's good to fast even for your health. Hello. ¿Usted oye esto? You hear this? Pero más que esto, But more than this, tenemos que vivir una vida we need to live a life en santidad delante de Dios. in holiness before God. ¿Cuándo? When? Hoy. Today. ¿Se puede? Can it be Que la done? única manera que se puede vivir en santidad The only way to live in holiness es viviendo una vida is living a life entregada a Él. submitted to Him. Usted diría, ay, que me da trabajo hacer tal o cual cosa para agradar a Dios. You may say it's difficult for me to do such and such thing for God. Muchos dirían así, Many may say that. pero todo va a depender But everything will depend del on hábito que usted y yo usemos. the habit that you and I wear. El hábito que debemos de tener nosotros es diario, The habit that you and I must have daily. leerla, oír la palabra, Read, listen to the word diario, daily. orar delante del Señor Pray before God y no decir como algunos, and not say like some. lo que te dije ayer te digo hoy, amén. What I said yesterday, I say today, amen. No. Usted tiene tiempo para comer, You have time to eat, para alimentar su carne, su cuerpo. to feed your flesh, your body, Vamos a tener tiempo también then also make time para for alimentar el espíritu. feeding the spirit. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Amén. Estoy concluyendo ya diciéndole
I'm concluding by saying lo que dice Romanos capítulo 8, verso 26. what Romans 8, 5, and 6 say. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Likewise, the Spirit also helps in our weakness, for we do not know what we should pray as we ought. But the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Permanecer en Cristo Jesús produce fruto. Remaining in Jesus Christ produces fruit. Juan 15:5. John 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. El fruto del Espíritu es evidencia de una vida que permanece en él, en Cristo Jesús. The fruit of the Spirit is evidence of a life that is remaining in Christ. Gálatas 5, 22 y 23. Galatians 5:22 and Mas 23. el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Es fácil conocer una persona que está andando en el Espíritu y el que está andando en la carne también. It's easy to recognize someone who's walking in the Spirit and someone who's walking in the flesh. El que anda en el Espíritu tiene el fruto del Espíritu. The one who walks in the Spirit has the fruit of the Spirit. Se ve gozo, se ve paz, se ve paciencia. You see love, joy, patience. Se ve manifiesto en la vida de ellos. You see that manifested in their lives. Si usted ve que no se manifiesta los frutos del Espíritu, If you don't see the fruits of the Spirit manifested, es una persona carnal. that is a fleshly person. Procuremos que se vean. And let's procure that that is seen in us. Concluyo diciéndole, I conclude by saying, Hebreo 12:14, Hebrews 12:14. seguid la paz con algunos. Pursue peace with some people. Hoy con todos. Oh, it's with everyone? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pursue peace with all people and aplauso holiness, without which no one will see the Lord. Vamos a estar puestos de pies. We'll be on our feet. Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque creemos que tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Creemos firmemente, oh Dios de los ejércitos, que tú nos has llamado en este tiempo para vivir una vida agradándote a ti en toda nuestra manera de vivir. Gracias te damos a ti, Señor, por cada hermanos aquí presente. Te pedimos por ellos. Mira aquellos que vemos, que nos ven a través de las redes. Bendice sus vidas, guárdalo. Aquellos, Señor, que han de tomar esa decisión de servirte a ti en este día. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú sigas ministrando de manera muy especial sobre su vida, su corazón. Obra de manera grande. Es en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. ¿Alguien quiere recibir a Cristo como el único y suficiente Salvador? Does someone want to receive Christ as their one and only Savior? Mientras los hermanos van tocando una canción bien linda, While the brothers are playing a beautiful song. o si alguien quiere la oración, podemos orar.